Muy buenos días a todos. Los asistentes les agradecemos a todos su presencia a este interesante tema, alimentación saludable en esta cuarentena. Gracias a quienes nos acompañan desde su casa y muy en especial a quienes nos acompañan desde su oficina. Gracias por cuidarse y cuidarnos a todos, aplicando las medidas de seguridad y preventivas sanitarias recomendadas por nuestras autoridades de salud. Bienvenidos a la plataforma de la Unión Industrial del Estado de México. Son las 12 horas de hoy, jueves 18 de junio del 2020, y antes de comenzar, mencionaremos algunas recomendaciones de convivencia que deberemos aplicar durante esta sesión. Les recomendamos que el micrófono de todos los asistentes se cercioren que deba estar silenciado a partir de este momento y durante toda la conferencia. Únicamente el expositor podrá compartir en pantalla. En caso de tener alguna duda o comentario, podrán escribirla en el chat de la plataforma para que cuando termine nuestra expositora su conferencia, con gusto en la sesión de preguntas y respuestas pueda contestarlas. Si tienen alguna duda técnica, pueden preguntar asimismo en el chat de la plataforma, en donde compañeros del área de staff de la UNIDEM les apoyarán a resolverlas. Muchas gracias por atender puntualmente estas recomendaciones. Iniciamos destacando en primera instancia la presencia de la mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, que hace posible estos grandes encuentros empresariales de manera virtual. Asimismo, saludamos con gusto a los presidentes de las diferentes comisiones de la Unión Industrial, a mis compañeros de oficina, a los gerentes de la UNIDEM que están presentes, de los municipios de Tecámac, Ecatepec, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Cuautitlán, México, Naucalpan, Atizapán, y muy en especial a la licenciada Irene Fuentes, un saludo, quien es gerente de la UNIDEM para Naucalpan, Atizapán y Tlanepantla, quien es la sede anfitriona del día de hoy. Y por supuesto, gracias a todos los invitados especiales que son todos ustedes que nos distinguen con su presencia, empresarios, socios de la Unión Industrial del Estado de México, invitados y jóvenes que hoy nos acompañan. Muchas gracias por su asistencia y hacer posible esta reunión. Para dar la bienvenida, presento al maestro Francisco Cuevas Obarganes, director general de la Unión Industrial del Estado de México. Muchas gracias, Angélica. A todos ustedes muy buenos días. Estos han sido muchos días de muchas reuniones virtuales, pero bueno, finalmente esta es la nueva realidad y pues hay que entrarle, ¿no? Quiero decirles que el lunes tuvimos un evento muy importante con los subsecretarios, tanto de movilidad como de desarrollo económico, y el día de ayer tuvimos directamente ya la reunión con la secretaria del Trabajo, Marta Isla González, y también con el secretario de Movilidad. Se vio un tema muy importante que justamente pues tiene que ver con reconocer que pues ahora que ya la Ciudad de México pasa de semáforo rojo a naranja, pues evidentemente la gente que está dentro de con el transporte pues va a ser más, y pues la probabilidad de que la gente se llegara a contagiar pues va a ser bastante más alto. Entonces, nosotros como asociación, junto con el Gobierno del Estado de México y además con la colaboración de varias líneas de transporte que son mencionados, estamos viendo de alguna manera la posibilidad de que existan algunas rutas que sean específicamente para la gente que trabaja en las empresas que son socias de la Unión Industrial del Estado de México. Entonces, en ese sentido, intentamos ya, pues en el muy corto plazo, que ya se pueda abrir la primera ruta. Esperamos como plan piloto, pues que de alguna forma pudiera ser la parte oriente del Estado de México. No sé qué suena, si me deja subir una lámina que está acá. Entonces, se trata pues de que quienes quieran participar se lo hagan saber al gerente de unidad en que corresponda, y ellos a su vez les van a entregar este formato que es muy sencillo,
en el cual van de dónde sale la gente que trabaja en la empresa. Hemos pensado en un principio sobre 10 puntos en los cuales se pueden concentrar. La idea pues es que estas unidades pues vayan con menos gente, se cuide más la sana distancia, la gente no esté platicando, la gente no esté cantando, y pues con eso haga justamente que el riesgo de contagio pues sea bastante más bajo. Nosotros necesitamos que esta información, quienes quieran participar, de alguna forma nos hagan llegar a la brevedad, para que esta información nosotros la podamos a su vez concentrar, mandarla al Estado de México y ellos hagan a su vez la negociación con las líneas que hacen el transporte para destinar unidades solamente para nosotros. Ese tema es bien importante porque si se deja que de repente las unidades se llenen de mucha gente y empieza a haber contagios con trabajadores de UNIDEM y a su vez estos trabajan en empresas que son esenciales, al rato va a haber brotes dentro de las empresas, van a cerrar las empresas y va a haber un desabasto del Estado de México que va a juntar los municipios de Coacalco, Tecámac, de Catepec y oriente de Tlalnepantla. Y la fase 2, que pensamos que podamos iniciar la semana que entra, aunque ustedes pueden empezar a mandar información ya, pues sería el corredor norponiente, que justamente va a juntar los municipios de Tepozotlán, de Cotlán, México, Cotlán, Izcalli, de Tultitlán, de Tlalnepantla, Atizapán y Naucalpan. Es en serio bien importante que se cuide la salud de los trabajadores, porque pues además de que es gente muy valiosa, que son colaboradores de nosotros, pues también es importante que no haya brotes en la empresa, porque después el problema con las autoridades y el problema médico, el problema con las familias, pues va a ser bastante grande. Entonces, les dejo ahí el tema. Quienes quieran participar, por favor se ponen en contacto con el gerente de UNIDEM que les corresponda. Y pasando al tema de hoy, pues bueno, quiero comentar que pues hay veces que en UNIDEM nos perdemos un poco pues dentro de todo ese tema de la pandemia, nos enfocamos mucho a la empresa, nos enfocamos mucho al centro de trabajo, en las normas que se deben de cuidar. A veces nos centramos mucho pues en la gente que nos va a revisar, nos fijamos mucho en cómo hacer más productiva la empresa, cómo hacer que no nos pegue tanto estos cambios que se están dando. A veces nos olvidamos pues de casa, nos olvidamos de la familia, nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, hace más o menos 20 y tantos días dimos una plática muy padre sobre el tema que tiene que ver con cómo abordar ese tema de la pandemia en la parte psicológica en casa. Y es que a veces, pues, el estar encerrados, los hijos, la esposa, uno mismo, mucho tiempo ahí, pues obviamente genera problemas a veces que uno no lo suele ver en el tiempo adecuado y cuando uno se da cuenta, pues ya desencadena un problema bastante serio. Pues además de los problemas psicológicos, pues el estar en casa, pues a veces hace que uno visite más el refrigerador, que lo visite uno en horarios pues, que no debe uno, y a veces hasta en la noche está uno entrándole a la comida. Pues hay gente como yo, por ejemplo, que el estrés y estas broncas de la pandemia nos pega para bajar de peso. Sin embargo, pues hay gente que es al revés. Entonces, tan malo es que uno baje mucho de peso como que uno suba de peso. Entonces, es la razón por la cual pues pensamos que el tema de hoy es muy importante, pues ya que de alguna manera a veces hasta que no nos dicen qué pasa si uno no come bien, pues es cuando uno empieza a cayendo el 20 y uno empieza a hacer las cosas bien, ¿no? Entonces dijimos, a ver, necesitamos Irene, que es quien nos ayudó a contactar a la nutrióloga, pues necesitamos que sea la mejor de las mejores. Entonces, sí, Irene pues nos contactó con la licenciada Rosario Jauregui, que bueno, pues de alguna manera, pues es quien nos va a dar la plática de hoy y yo pienso que va a ser un tema que nos va a ayudar mucho a nosotros, ¿no? Quiero comentarles que ella, Rosario Jauregui, es licenciada en nutrición de la Universidad Autónoma de Sinaloa y realizó estudios avanzados en nutrición bariátrica avalada por el Instituto de Investigación y Educación en Ciencias
de salud, y obesidad y metabolismo, que es avalada por la UNAM. Además, realizó servicio de nutrición en hospital de tercer nivel en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que como ustedes saben pertenece al ISSSTE, y además está actualizada en muchos congresos internacionales de nutrición, y además ha participado como ponente en congresos de lactancia, maternidad avalada por el Hospital Médica Sur. Además, ella tiene ya experiencia de 9 años en consulta de tipo privada, y además tiene la experiencia de 5 años siendo ponente en empresas nacionales e internacionales en la Ciudad de México, en el Estado de México, en diferentes temas de nutrición. En estos momentos es jefe de departamento de dietología en Harmony Clinic. Anteriormente fue nutrióloga de la clínica en el Hospital Médica Sur. Entonces, pues de un tema que uno no sabe, pues hay que dar la palabra a la gente que sabe. Por eso para mí es un gusto presentarles y dejarles en uso la palabra a la licenciada Rosario Jauregui Meléndez. Adelante, Rosario. Hola, muchas gracias, Francisco. Contrario, gracias a ti. Muchas gracias y gracias por la invitación. Gracias a Irene, Angélica, Jesús. Gracias a todos por parte de la UNIDEM por la invitación. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Todos ustedes y sus familiares, pues vamos a hablar de este tema. No sé si ya puedan ver mi presentación. No, Rosario, estamos ya. Ahora sí. Listo. Pues muchísimas gracias. Les comentaba, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema de salud, un tema que hemos escuchado últimamente a raíz de esta situación que estamos pasando, que es una pandemia. Estamos en medio de esta pandemia que ha paralizado al mundo y entonces vamos a hablar de este tema que se llama alimentación saludable en esta cuarentena o confinamiento, porque ya pasaron más de 40 días, ¿verdad? Y lo que nos falta. Entonces, la alimentación es muy importante y sobre todo el estado anímico de las personas, como lo habíamos comentado, la plática muy interesante que ya tuvieron en la parte de psicología hace como un mes, lo comentaba Francisco. Es muy importante que también no dejemos esa parte, la parte de la salud mental y la parte de la salud física y emocional. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre la parte de nutrición. Les comentaba, estamos en medio de esta pandemia que ha paralizado al mundo y dentro de esta pandemia hay un alarmante y una creciente número de poblaciones que son sensibles, personas más sensibles al virus. ¿Quiénes son estas personas? Son personas que padecen sobrepeso u obesidad, ya que en ellas sus defensas están por debajo de los valores deseados. Esta enfermedad de sobrepeso o obesidad tiene muchos factores causales. Dentro de ellos podemos encontrar el exceso del consumo calórico, el sedentarismo, ¿sí? Los altos niveles de estrés, una deuda del sueño, ¿sí? Un desequilibrio hormonal, una microbiota intestinal alterada, ¿sí? Entonces, lo que tratamos de hacer también con esta plática es que este confinamiento no nos lleve a poder ser parte de esas cifras o esos números o poder o aumentar la prevalencia a yo poder tener sobrepeso u obesidad, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque detrás de esta pandemia que estamos pasando, que es la pandemia por el virus COVID-19, existe una epidemia silenciosa, que es la muerte lenta por obesidad aquí en México, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo mantener mi peso o no aumentarlo durante este confinamiento? Voy a dar, pues, ¿cómo? Pues siguiendo las recomendaciones de los especialistas. Y cuando digo especialistas, y me gusta mucho enfocar esta parte, estoy hablando de médicos, médicos nutriólogos, médicos que han tenido una formación en ciencias de la salud, ¿sí? Entonces, y en quienes no debería yo de seguir consejos de salud, en personas que no cuenten con un título,
en comunicólogos que luego quieren dar consejos de nutrición, o en la comadre, o en la vecina, o en el doctor Google, ¿sí? En los influencers, en los artistas que a lo mejor por tener un buen físico dan muchos consejos de nutrición, pero ellos no tienen los conocimientos ni la formación en ciencias de la salud. Entonces es muy importante que realmente nos acerquemos a especialistas, porque si no es así, luego puede ser contraproducente para nuestra salud, ¿sí? Voy a dar unos pequeños datos de la ENSANUD del 2018. Son los últimos datos que nos otorga la ENSANUD. Son datos muy alarmantes aquí en México, puesto que más del 70% de la población mexicana ya padece de sobrepeso u obesidad. Aquí en México, 8.6 millones de personas tienen diabetes mellitus. De esas personas que tienen diabetes mellitus, el 90% está relacionado con sobrepeso u obesidad. Y 15.2 millones de mexicanos padecen de hipertensión. Realmente son números muy alarmantes que debemos de tomar mucho en cuenta y debemos de trabajar para nosotros no formar parte de ese número. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Lo adecuado es que ahorita en la nueva normalidad tratemos de ajustar estos hábitos que teníamos en cuestiones de alimentación y ejercicio, ¿sí? Por eso en estas pláticas pues vamos a conocer cómo tener una vida saludable, qué es una alimentación saludable, qué factores componen a una alimentación saludable, y vamos a conocer las estrategias y dar recomendaciones de nutrición para que podamos llevarlas dentro de esta nueva normalidad, ¿sí? Entonces, y esto con la finalidad de no mantener, de mantener o no aumentar mi peso, ¿sale? Entonces, ¿qué es importante para esto? Pues llevar una dieta completa, que vamos a detallarlos ahorita, vamos a hablar muy, muy detallada sobre los alimentos saludables, que es una dieta completa, ¿sí? Una dieta suficiente, una dieta variada, una dieta higiénica y una dieta adecuada. ¿Por qué? Porque es importante que le demos ese aporte nutricional al cuerpo que requiere, de que son vitaminas, minerales, proteínas de alto valor biológico, carbohidratos ricos en fibra, alimentos ricos en fibra, ¿sí? Los probióticos y sobre todo tener una muy buena hidratación. La alimentación consciente y saludable va a ser la medicina de hoy, ¿sí? Entonces, respecto a los datos alarmantes que yo les comentaba ahorita, que debemos de tratar de no formar parte de ellos, les comentaba que son datos de la ENSANUD. La ENSANUD es la Encuesta Nacional de Salud y de Nutrición, y pues sus últimos datos son del 2018. Vámonos a cómo debe ser una alimentación saludable. Bueno, entonces la alimentación saludable, como les había comentado anteriormente, tiene que ser completa. ¿Qué significa completa? Que yo en cada alimento, en desayuno, en comida o en cena, debo yo de incluir una proteína, una grasa, un carbohidrato y la fuente de vitaminas y minerales que se encuentra en frutas y en verduras. Todos estos grupos de alimentos yo debo de incluirlos en mi desayuno, en mi comida y en mi cena para que pueda ser una alimentación más completa. Debe de ser suficiente. ¿Qué significa suficiente? Todas las personas somos diferentes y necesitamos de un requerimiento calórico. Las calorías, nosotras, es energía para el cuerpo y nosotras se las proporcionamos mediante el alimento. Entonces, cada persona tiene un requerimiento calórico diferente porque esto va a depender de varios factores. Para sacar ese requerimiento calórico, nosotros los nutriólogos lo hacemos mediante una fórmula que se llama Harris-Bennett. Para ello necesitamos saber el género, sexo, es femenino, masculino, la altura en talla,
¿sí? Necesitamos saber si tiene alguna condición física, alguna enfermedad, si realiza alguna actividad física. Todos esos componentes van a ser importantes para poder sacar lo que son cuántas calorías, el requerimiento calórico que es individual. La alimentación también debe de ser variada. ¿Qué significa eso? Variedad. Que incluya diferentes alimentos de los grupos de alimentos. Ya habíamos mencionado que hay varios grupos de alimentos, como son las proteínas, y dentro de las proteínas existen muchísimos alimentos, igual dentro de los carbohidratos, dentro de las grasas, las frutas, las verduras. Entonces, debemos de tener una variedad de estos alimentos y no casarnos con unos, porque es muy habitual que nos podamos casar con ciertos alimentos. ¿Qué significa eso? Que hay personas que pueden desayunar lo mismo, exactamente lo mismo, incluso hasta por un año seguido y no se aburren, pero también hay personas que no podrían desayunar lo mismo 2 días seguidos o 3 días seguidos y requieren de más variedad. Y eso es más importante. ¿Por qué? Porque todos los alimentos tienen diferente proporción y diferentes nutrimentos que nos van a ayudar y nos van a dar ese aporte a nuestro cuerpo, desde vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas y proteínas. Todos tienen en su composición diferentes nutrimentos que necesitamos. Entonces, no nos casemos con alimentos, hay que tener una alimentación muy variada. Higiénica, ¿qué significa? Higiénica, debemos de prepararlos, servirlos y consumirlos con limpieza. Antes de preparar los alimentos debemos tener esa higiene. Ahorita es muchísimo, siempre ha sido importante, pero ahora más que nunca el lavado de manos es muy importante que lo practiquemos todos, no solamente en casa. Si yo voy a consumir un alimento fuera de casa porque esté trabajando y tenga que consumirlo, es muy importante tratar de estar segura de que las personas que estén preparando estos alimentos pues cubran estas normas de sanidad que se nos han puesto. Entonces, estas personas deben de tener su cubrebocas, su gorrito, incluso pueden traer sus lentes, deben de tener sus guantes y debemos estar muy al pendiente del desinfectar las frutas y las verduras. Ahorita ya con todos los alimentos creo que ya los estamos haciendo por la situación en la que estamos pasando, ¿verdad? Adecuada. Este punto es muy, muy importante y me gusta mucho hacer mucho énfasis en esto, la adecuación de los alimentos. ¿Por qué? Porque todavía tenemos en mente que el ir al nutriólogo es difícil, me va a quitar todo lo que me gusta, ya no voy a comer lo que me gusta, ¿sí? Me va a poner alimentos muy caros que yo no los voy a poder comprar, me va a hacer una dieta que voy a terminar no haciéndola porque me va a poner cosas muy caras y comer saludable, sigo creyendo que comer saludable es caro y realmente no es así. Depende de dónde te vayas a comprar los alimentos, ¿verdad? Yo siempre los mando al lugar más fresco que es el mercado, ahorita obviamente con las reglas de sanidad que se nos ha solicitado, porque además de ayudar a la economía mexicana, estamos consumiendo un producto más fresco, más natural, sin tantos conservadores, lo más natural que podamos consumir. Y no es lo mismo yo comprarme 1 kilo de aguacate en un mercado a 1 kilo de aguacate en un súper, ¿sale? Entonces, comer saludable realmente no es caro como lo piensan. Y 2, nosotros como nutriólogos, al hacer una valoración nutricional en la consulta, hacemos un cuestionario que se llama anamnesis, donde hacemos unas preguntas para conocer al paciente. Es muy importante que yo pueda conocer al paciente para entonces yo también saber los gustos de este paciente, por qué alimentos se inclina, qué alimentos realmente ni siquiera puede consumir por algún motivo, cuáles son sus costumbres de familia, a lo mejor desde la abuela, desde la mamá, a lo mejor ellos acostumbran a comer tortillas en la mañana, tortillas en la noche, a lo mejor acostumbran a comer frijoles con queso en la noche, son costumbres, esto es cultural. Y lo más importante es la disponibilidad de los alimentos y es por ello que es muy importante conocer al paciente, porque así yo voy a conocer la disponibilidad que el paciente tiene a ciertos alimentos. No puedo obligar a un paciente que coma salmón todos los días o que coma salmón 2 o 3 veces por semana cuando sé que un cuarto de salmón vale 500 pesos, ¿sí? Pero si sé que otro alimento muy similar al salmón en cuestiones nutricionales
y es más disponible para el paciente, como por ejemplo lo es el atún, entonces yo voy a adecuar y ponerle atún para que sea más exitosa la dieta y yo saber que como tiene disponibilidad a ese alimento al paciente, lo va a poder consumir sin ningún problema, ¿sí? Por eso es muy importante lo que es la valoración a los pacientes. Pasamos a un tema súper rápido que son hábitos, porque los hábitos son muy importantes, porque para poder tener una alimentación saludable necesito agregarlo a mi vida diaria, a mi vida cotidiana y convertirlo en un hábito y que se genere como un hábito saludable. Entonces, los hábitos pues son conductas o comportamientos que tenemos asumidos como propios. En pocas palabras, pues son las rutinas que realizamos habitualmente. Esto puede ser bueno para nuestro nivel físico, mental o social. ¿Sí? Entonces, lo que tratamos de hacer es el cambio o mejorar nuestros hábitos alimenticios. Para ello tenemos que hacer acciones repetidas para que después de 21 días con acciones repetidas sean inconscientes y sean parte de nuestra vida y formen y puedan llamarse hábito mío, hábito saludable. Los invito a que hagan una lista ahí donde se encuentren con una serie de hábitos que ustedes realicen, sean positivos o consideren que sean negativos. Es muy importante que yo sepa de entrada qué hábitos estoy realizando en mi vida. Esta tabla me pareció importante ponerla porque hoy en nuestros días estamos ante este virus COVID-19, donde se ha hablado mucho y donde hay muchos estudios que nos demuestran que es la importancia de la nutrición en estos tiempos de COVID-19. La importancia de yo poder tener un sistema inmune fortalecido, un sistema inmunológico fuerte, ¿sí? Ya que este va a ser el que me va a ayudar y me va a proteger contra agentes externos como virus o bacterias. Pero que yo sola le puse seis opciones, 6 datos de 6 cosas que pueden generar un desequilibrio en este sistema inmune, que son muy importantes, porque al yo trabajar en estas 6 opciones, yo no nada más puedo tener un sistema inmunológico fortalecido, sino también puedo mejorar toda la parte nutricional, mantener mi peso o hasta bajarlo y sobre todo nutrir mi cuerpo, que eso es una parte muy importante que debemos de entender. Al yo nutrir mi cuerpo significa que yo le voy a estar dando los alimentos que tienen un aporte nutricional, no calorías vacías. Y eso me hace, entonces, o yo mantener mi peso o incluso bajarlo, pero jamás subirlo. Si yo empiezo a consumir en exceso en cuestiones de calorías o alimentos que le llamamos calorías vacías, entonces ahí es donde yo voy a poder tener un aumento de peso. ¿Qué factores son estos? El famoso estrés, ¿sí? ¿Cuántas veces me han escuchado el estrés, bájale al estrés? Y nada más te dicen bájale al estrés y a veces ni te dicen cómo, ¿verdad? Para esto están los especialistas también. Yo también siempre he dicho zapatero a su zapato, por eso comencé a decir que los especialistas, es muy importante que se acerquen a los especialistas de la salud, que estos son médicos, nutriólogos, y en este aspecto del estrés son los terapeutas, son los psicólogos. ¿Por qué? Porque es muy importante que entendamos que el estrés es una parte fundamental, incluso ya está la norma donde nos dice que es una enfermedad y que nos afecta en muchos aspectos. ¿En qué afecta yo tener un aumento de estrés? Ahorita afecta al sistema inmune. ¿Por qué? Porque libera ciertas hormonas que van a ayudar a reducir la respuesta que puede tener el cuerpo ante estos agentes invasores, que puede ser un virus, que ahorita el peligro es COVID-19, o pueden ser bacterias, ¿sí? Afectan la parte del sistema digestivo. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque al yo tener altos niveles de estrés en cuestiones de mi sistema digestivo, va a ser muchísimo más difícil la absorción de los nutrimentos de los alimentos que yo esté consumiendo, ¿sí? Y afecta a los músculos. Cuando no han tenido una tensión muscular, que digan, ay, no, pero es que esto es estrés. Y sí, o sea, la tensión de los músculos que podemos sufrir y que pueden ser aún mayor, se debe a esto, al estrés. ¿Cómo bajarlo? ¿Cómo saber quién te va a ayudar a canalizar
tus emociones de una mejor manera, de una manera positiva. Los especialistas. ¿Quiénes son estos especialistas? Los terapeutas, que son los psicólogos. En casa podemos acercarnos a ellos para que nos den las recomendaciones adecuadas, que incluso en casa podemos hacer muchos ejercicios que nos pueden ayudar a bajar esos niveles de estrés, ¿sí? La falta de sueño. ¿Cuántas horas duermen? Yo siempre que hago esta pregunta en consulta, me dicen 4, 5, cuando mucho. Yo me espanto. Digo, pero ¿cómo pueden estar durmiendo tan poco? Y además verificar si realmente tienen un buen descanso, que en su mayoría de las personas que duermen 4 o 5 horas se despiertan y no tienen un buen descanso, ¿sí? La falta de sueño hace que aumente el apetito y hace que tengamos resistencia a la insulina. Esto nos dice un estudio del 2015 en Qatar, ¿sí? Es muy importante, ya que la Asociación Mundial de Medicina del Sueño nos dice que si nosotros dormimos mejor, va a haber una regulación metabólica, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que si yo duermo mejor, comeré mejor, ¿sí? Adicional a esto, sabemos que la falta de sueño disminuye nuestro rendimiento físico. Siempre estamos cansados todo el día, con sueño, y esto no nos hace rendir como pudiéramos si tuviéramos un mejor descanso. Adicional, 1 de cada 5 accidentes automovilísticos están relacionados con la falta de sueño. Es muy importante que realmente tratemos de tener un mejor descanso. ¿Cómo? Podemos incluso verificar qué está faltando, qué está pasando. Si son horas de sueño que necesito adicionar, restarle otra actividad para agregarle a la importancia del sueño, o si realmente sí duermo muchas horas pero no descanso, también hay que ver eso. O entonces, ¿por qué no estoy descansando? Verificar mi área, mi espacio donde estoy durmiendo, si hay que cambiar la cama, el colchón, las almohadas, si me está entrando mucha luz de una ventana, si tengo el ordenador, el móvil, la televisión prendida, el iPad, la computadora. No, debemos estar en un espacio completamente oscuro para poder dormir. Y recuerden, la cama se hizo para dormir, no para estar viendo televisión, para comer arriba de la cama, porque eso también afecta muchísimo, muchísimo al sueño. Otra es la inactividad física. Cuando nosotros tenemos inactividad física, tenemos una pérdida del tejido muscular, que es muy importante en nuestro cuerpo, lo perdemos al igual que el tejido óseo, empeora nuestro sistema inmune, sí, claro, y sobre todo cae el metabolismo basal por el consumo calórico y el gasto energético. O sea, a lo mejor antes teníamos más actividad, en lo que corríamos a lo mejor al transporte, al ir a nuestros trabajos, ¿sí? Y ahora esa actividad ya no está para los que estamos en casa, ¿sí? Entonces, yo sigo teniendo el mismo consumo de alimentos, pero estoy gastando menos de lo que necesito, porque ya no hago esa actividad física. Y entonces, ¿qué pasa con estas calorías que yo le doy de más al cuerpo? Pues empiezan a acumular en mi cuerpo como grasa, como reserva energética. Y además de la actividad física, lo que nos ayuda al hacer actividad física es que estas segregan unas endorfinas que nos ayudan mucho en un aspecto relacionado a lo anterior, que es dormir mejor, ¿sí? Y algo muy importante en el día a día, que es mejorar, sobre todo, en nuestro humor. Es muy importante. Ahora, vámonos con la alimentación desequilibrada, que es justo lo que vamos a hablar sobre este tema, y ahorita ya platicamos que es una alimentación saludable, qué lo compone, que es una alimentación completa, variada, ¿sí? Inocua, ¿sí? Y suficiente. Una alimentación desequilibrada, entonces, significa que yo no estoy proporcionándole al cuerpo el nutrimento que me está pidiendo mi cuerpo para hacer todas sus funciones vitales. Es muy importante que cuando nosotros nos alimentemos, sepamos esto. Yo me estoy alimentando porque quiero nutrir mi cuerpo, quiero darle a mi cerebro, a mis órganos internos, a todas las funciones vitales por dentro de mi cuerpo, porque ellos, ¿qué necesitan? Ellos necesitan proteínas de alto valor biológico, ¿sí? Carbohidratos, necesitan fibra,
necesitan grasas saludables, grasas buenas, grasas esenciales, necesitan vitaminas, necesitan minerales, necesitan agua para que pueda ejercer esas funciones. Si yo no tengo eso, va a haber un desequilibrio, ¿sí? Entonces sí debemos de estar muy conscientes en que los alimentos que yo ya estoy comprando con dinero que me cuesta, que realmente tengan un valor nutricional, que no sean calorías vacías, porque eso es como estar tirando el dinero y además no le estás ayudando a tu cuerpo. Y además, adicional a que tengan un valor nutricional, hay unos alimentos que nosotros les llamamos superfoods, o sea, superalimentos. ¿Qué significa esto? Esos alimentos nos dan un aporte adicional a algo. Ahorita en este tema hay alimentos adicionales al sistema inmune, o sea, tienen un componente adicional, una cantidad mucho más alta de cierto nutrimento que nos va a ayudar al sistema inmune a reforzarlo, ¿no? Entonces, esto le llamamos superfoods. Y dentro de estos superfoods, seguramente hay alimentos que ya consumimos día al día nosotros y a lo mejor no lo sabemos. Y si no, agréguenlos. Sí, son alimentos súper indispensables, súper prácticos y fáciles y disponibles, que es muy importante, como el ajo, la cebolla, ¿sí? Voy a mencionar algunos, el kiwi, el té verde, el jengibre, los probióticos son muy importantes, ahorita voy a hablar de ellos, los frutos secos, las uvas, los arándanos, la miel de abeja, el huevo, que seguramente sí lo consumimos con regularidad, ¿sí? Incluyendo el camarón, todos estos, incluyendo la nuez, vegetales verdes, les llamamos superfoods por esto, justo porque nos dan ese aporte adicional para reforzar nuestro sistema inmune. Vámonos con la alteración en la flora intestinal. ¿Qué es esto que hemos estado escuchando mucho últimamente? Que mi flora, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues la flora intestinal de entrada son microorganismos o bacterias vivas que viven dentro de nuestro intestino. Esto nos ayudan porque refuerzan las defensas frente a cualquier bacteria o virus. Y pues el intestino es como el cerebro del sistema inmune, es algo muy importante que debemos de cuidar mucho, que es nuestro colon, nuestro intestino. ¿Cómo cuidarlo o cómo podemos reforzarlo? Lo podemos reforzar con una alimentación más equilibrada, que es el paso anterior, que es lo de la alimentación, y con probióticos. Pero ¿cómo lo desequilibramos? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues con hábitos malos de alimentación, puede ser, con personas que frecuentemente sufren de infecciones virales o bacterianas y por ende aumentan su consumo de antibióticos, o por personas que tienen enfermedades como colitis. Eso nos hace tener una alteración en esta flora intestinal, pero les digo, ¿cómo la podemos reforzar? Con una buena alimentación y los probióticos. Ahora, el tabaco y el alcohol, de toda la vida diciéndoles el cuidado y el control que debemos de tener con estas dos sustancias, ¿sí? Y más ahora, y lo volvemos a repetir, son factores que también influyen para tener un desequilibrio en el famoso sistema inmune, que yo lo quiero fuerte. ¿Para qué? Para que me pueda proteger ante cualquier bacteria o virus. El tabaco está relacionado con la mayoría de los cánceres, para empezar. Y el tabaco ahorita te hace muy susceptible al nuevo virus COVID-19. Sería momento que pensáramos en bajarle o en eliminarlo. El alcohol está relacionado con enfermedades como pancreatitis, enfermedades del hígado, daño cerebral, ya está relacionado con cáncer, incluso con suicidios. Entonces, estos 6 factores son muy importantes y son vitales. Si yo trabajo en ellos para tener un mayor equilibrio en cada uno de ellos, voy a tener una mejor alimentación, una vida más saludable y voy a tener sobre todo un sistema inmune fortalecido. El ejercicio físico, se los pongo ahí. En ocasiones el hecho de pensar en ejercicio ya me cansa, ¿no? ¿No les ha pasado? ¿Sí? No se preocupen. La verdad es que con rutinas muy sencillas que podemos hacer con recomendaciones, desde 30 minutos al día, digo, la norma oficial mexicana del tratamiento de sobrepeso y obesidad, la NOM 008,
nos da una recomendación de 180 minutos de actividad física a la semana. Esto pudiera ser 30 minutos, 5 días a la semana. ¿Sí? Es poco realmente. Y podemos hacer rutinas incluso muy sencillas, las podemos hacer en casa para mayor seguridad y solo requerimos de nuestro espacio vital para poder hacer algún tipo de ejercicio. Movernos, hay que recordar para los que estamos en casa que no hacemos la misma actividad. Si yo me quedo aquí, no estoy quemando las mismas calorías que yo quemaba cuando yo tenía que ir a mi trabajo, el hecho de yo trasladarme de la manera en que lo hiciera, transporte, auto, como lo hiciera, realmente esto requería de un gasto calórico mayor. Si ya no lo estoy haciendo, entonces, ¿qué puedo hacer? Yo en casa puedo hacer algunos ejercicios, incluyendo los famosos estiramientos que son indispensables y son tan importantes de hacerlos. Ahorita les voy a poner unas imágenes de qué estiramientos podemos hacer, incluso desde donde estamos ahorita, que estamos sentados en una silla o frente a un escritorio. Ahí podemos hacer estiramientos de segundos que nos pueden llevar 3 minutos, 5 minutos que hagamos al día. Eso nos va a ayudar muchísimo. Incluso es indispensable que hagas tus estiramientos antes y después de cualquier actividad física que realices. Así sean 30 minutos de baile, de ejercicios en casa con videos, donde yo pueda trabajar con el peso de mi cuerpo. Y esos ejercicios me van a ayudar muchísimo. Pasándome al tema del ejercicio físico, les comento que leí varios artículos donde nos dice por qué es tan difícil en la actualidad, porque es más difícil, y ya se han hecho muchos estudios, que es más difícil que una persona pueda adquirir el hábito de hacer ejercicio que el hábito de una buena alimentación. O sea, les cuesta más iniciar una vida con actividad física. ¿Por qué sucede esto? Es muy importante que también lo tengamos en cuenta, pero que no lo usemos como justificación de yo soy de esas personas, ya no voy a hacer ejercicio. No, no, no. Es muy importante que sepamos que puede ser un tema social, ¿sí? Los estudios dicen, son temas sociales desde, ay, es muy incómodo, todo lo que lleva a hacer ejercicio es negativo, feo, incómodo, la ropa no me gusta, sudo mucho, no me gusta que me vean haciendo ejercicio y me duele mucho el cuerpo. Entonces son como tema social de incomodidades que no me gustan, ¿no? Ese es como uno de los pretextos más comunes que escuchamos, ¿no? Otro, también leí que puede ser una herencia del instinto de nuestros antepasados. Y de nuestros antepasados estoy hablando de cuando las personas necesitaban de un gasto mayor para conseguir alimento. Y esto era cuando era en la casa, cuando cazaban. ¿Sí? Entonces se requería de mucha energía y entonces lo que hacían ellos era, cuando estaban en casa, estaban en acción, necesitando toda la energía posible de su cuerpo para hacerlo. Pero cuando no estaban en casa, estas personas estaban en reposo, guardando esas energías. Ahora sabemos que es muy fácil, ni siquiera cazamos, es súper fácil gracias a la tecnología, a la industria, el yo poder adquirir todos los alimentos, están a la disposición. Yo no requiero de hacer ese esfuerzo que mis antepasados hacían para obtener el alimento. Para mí es muchísimo más fácil. Entonces no nos quedemos con esa herencia del instinto, ¿sí? Cultural y educacional, o sea, si yo le digo a mis hijos, pónganse a hacer ejercicio, hagan ejercicio, pero ellos jamás me ven haciendo ejercicio. Es muy importante que todos como seres humanos lo aprendemos de nuestros padres, pero aprendemos de lo que vemos. Entonces, si yo estoy diciéndole, hay que hacer ejercicio, me voy a poner a hacer ejercicio con mis hijos y les estoy inculcando, si quiero que realmente ellos sean unas personas activas, tienen que verme para que ellos también se motiven y podemos hacerlo juntos para que podamos convivir en familia y puedan entender que esto es parte de y que es familiar, ¿sí? Motivacional, algo que nos motive y que más que ver o estar con personas cercanas, que es la familia, que tengan estos hábitos y ver cómo se encuentran ellos haciendo ejercicio, cuáles son los beneficios, que son muchísimos los beneficios de hacer ejercicio. Otro de los motivos por los cuales nos cuesta mucho es porque queremos resultados rápidos. En todo queremos
resultados rapidísimos. No sé si creemos mucho en la magia, no lo sé, pero así. Si yo no veo resultados rápidos, y lo estoy hablando no nada más del ejercicio, sino de la dieta, yo ya me desespero, me desmotiva, yo quiero que todo sea rápido. Y entonces ese también puede ser una cuestión. Otra es que se cuestionan mucho, ay, ¿valdrá mucho la pena todo el esfuerzo que estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, eliminemos todas estas cuestiones del por qué nos cuesta tanto trabajar, hacer ejercicio, y mejor vamos a entender esto que voy a decir. Lo más importante para yo realmente motivarme y decir, ya voy a hacer ejercicio, es entender lo siguiente. Vamos a entender, primero, que es un proceso lento, ¿sí? Y en este proceso lento se requieren de dos cosas muy importantes, que es voluntad y dedicación, ¿sí? Entender que es proceso lento, donde requiero de voluntad, dedicación, y con el tiempo sí va a haber una recompensa, siempre hay una recompensa, ¿sí? Estos son los ejercicios que les comentaba, que son de estiramientos y que podemos hacer desde la comodidad de una silla, desde nuestra oficina, donde estemos sentados. Es muy importante que los agreguemos como un hábito de nosotros, porque es muy importante para evitar muchas lesiones y también nos va a ayudar para tener una mejor higiene postural y evitar complicaciones a mediano o largo plazo. Las recomendaciones de nutrición en esta cuarentena. Es muy importante que hagamos una lista del súper y que planifiquemos las compras del súper, ¿sí? Pero que hagamos esta lista cuando no tengamos hambre, porque si la hacemos cuando tenemos hambre, vamos a incluir compras que no son nada saludables, ¿sí? Debemos de hacer horarios regulares, sobre todo en las tres principales alimentos, que es desayuno, comida y cena. ¿En qué nos va a ayudar el yo tener un horario regular? Pues me va a ayudar en un punto muy importante, que es el dormir mejor, que ya hablamos de ese punto, que es muy importante, y tener un mejor equilibrio hormonal, de mejor saciedad, y esto muy importante que hablamos del estrés. Debemos de mantenernos bien hidratados ahorita. Es muy importante que entendamos que necesitamos agua, agua natural, es lo que necesita el cuerpo, es agua natural para sus funciones metabólicas. Si no tenemos este hábito de hacerlo, les doy el tip de tomarnos un vasito de agua pequeñito, así, antes y después de cada comida, o sea, antes del desayuno, comida y cena, yo me tomo un vaso de agua, ¿sí? Ahora, ahorita lo importante es tomar, aunque sea unos traguitos, así, 2, 3 traguitos, cada hora, cada 2 horas, esto para mantener hidratadas las mucosas, ¿sí? Que las mucosas es muy importante que las mantengamos hidratadas por la cuestión de que es una vía de acceso hacia un agente externo, como un virus o bacteria, actualmente llamado COVID-19, ¿sí? Cambiar los refrescos, jugos industrializados o bebidas de sobres de sabor por prácticas y fáciles aguas naturales que no me llevan ni 5 minutos hacerlas, como agua de limón, agua de Jamaica, y que además nos está dando un aporte adicional. Por ejemplo, el de limón nos da un aporte adicional a vitamina C, ¿sí? Cambiar el azúcar refinada por azúcar mascabado o miel de abeja. Es muy importante que limitemos el consumo de las azúcares finas. Ahora, para todo hay, si eres de los que te encanta el chocolate, claro que puedes consumirlo, pero trata de tener una mejor elección. Yo le llamo las elecciones inteligentes cuando lees una etiqueta. Entonces, si te gusta el chocolate, pues elige los que son bajos en azúcares, o semi-amargos o amargos, pero siempre, siempre habrá opciones para ello. Elige pan y galletas integrales, de grano, de avenas, ¿sí? Estos nos va a ayudar a tener una mejor digestión, ya que aquí en México no tenemos un buen consumo de fibra en nuestra dieta diaria, entonces por eso padecemos mucho de estreñimiento, hemorroides, entre otras complicaciones. Es muy importante que optemos por el consumo de fibra en estos carbohidratos y no por las harinas y azúcares refinados, que al final dentro de mi cuerpo lo único que son grasas, se llaman triglicéridos. Debemos de procurar tener fruta y verdura picada en el refri. Cuando tengas antojo lo vas a tener a la mano. Es muy importante hacer una limpieza en mi refri y en mi alacena,
Si yo tengo aquí a mi alcance, donde yo estoy, donde yo nada más alzo mi mano, ya tengo, si yo tengo que papitas, que chocolates ricos en azúcares, que galletitas, postrecitos, refrescos, etcétera, es lo que yo voy a tomar, es lo que yo voy a estar tomando, abriendo el refri cada 5 o 10 minutos y voy a estar yo consumiendo esos alimentos porque son los que yo tengo a mi alcance. Por eso es muy importante que yo haga una limpieza, elimine todos esos alimentos que son calorías vacías y pueda tener opciones más nutritivas con un aporte nutricional como las frutas y verduras que ahorita son indispensables, que tengamos el consumo de las mínimos 5 porciones por día para que nos dé esas vitaminas y minerales que va a ayudar a reforzar mi sistema inmune. Si yo las tengo aquí a la mano, son las que voy a consumir, ¿sí? Les comentaba lo del sueño, debemos de desconectarnos antes de ir a dormir. Eso significa no móvil, no ordenador, no televisión, y nos dan la recomendación, la Asociación Mundial de Medicina del Sueño, que debemos de dormir mínimo 7 horas, ¿vale? Comer alimentos ricos en fibra, ya lo mencionaba, porque es importante, porque los mexicanos no tenemos un buen consumo de fibra y esto los podemos encontrar en los vegetales, frutas con cáscara, frutos secos, en la avena, en los cereales ricos en fibra, en el pan con fibra, ¿sí? Debemos de evitar alimentos fritos o empanizados. Hay muchas técnicas de preparaciones que son muy prácticas, muy fáciles y que podemos evitarnos muchas calorías y mucha grasa, que sería a la plancha, al vapor, empapelados, caldos, horneados, etc. Vamos a reducir el consumo de sal. El consumo de sodio no es bueno, entonces vamos a reducirlo. Si tenemos un salero, hay que tirarlo. No hay que poner salero en la mesa para evitar, pues, justo esta retención de líquido. Debemos de leer la etiqueta nutrimental. Este también nos va a ayudar en la cuestión del sodio y debemos de elegir de manera inteligente. O sea, comparar un producto con otro, eso es muy importante. Y sobre todo, yo verificar qué aporte nutrimental me está dando. A veces, lo último que se deben de fijar en una etiqueta nutrimental son las calorías. Realmente lo que yo debo de estar observando entre comparar un producto y otro industrializado es qué me aporta nutricionalmente. O sea, qué producto tiene más proteína, qué producto tiene menos azúcar, menos sodio, qué producto tiene más grasas buenas, ¿sí? Qué productos están fortificados o tienen vitaminas, tienen minerales. Eso es lo que yo realmente me debería de estar fijando, ¿sí? Entonces, en lugar de estarme fijando en las calorías, mejor, en lugar de preguntarte, ¿esto engorda por calorías? Mejor pregúntate, ¿esto me nutre? Y eso es lo más importante. Una guía muy práctica y muy útil, no sé si la conozcamos, es el plato del bien comer de la norma oficial mexicana 043. Seguramente sí, lo deberíamos de tener en todas nuestras empresas, ahí si tenemos comedor en nuestros comedores, porque es una guía útil, pero muy práctica de cómo yo debo de consumir, ya que es mediante un semáforo y yo conozco perfectamente qué significa el verde, el amarillo y el rojo, y dentro de esos colores están grupos de alimentos donde yo debo tener un mayor control de ellos, ¿va? Reducir el consumo de azúcar en tu dieta diaria. Puedes consumir alimentos que contengan incluso sustitutos. Hay recomendaciones de ingesta diaria de ciertos sustitutos que sí puedes consumir y no se ha demostrado que generan algún daño a la salud. Debemos de masticar bien los alimentos porque al hacerlo vamos a favorecer una buena digestión y podemos terminar consumiendo o mi cantidad adecuada o incluso menos de las porciones. Si yo como muy rápido, ¿sí? No le doy tiempo a mi cerebro de darle la señal de que yo estoy satisfecha y puedo duplicar o triplicar las porciones de mi ingesta. No olvides realizar tu check-up anual. Recuerda la importancia de la prevención y siempre hay muchas enfermedades que son asintomáticas y es muy importante que sepamos realmente cómo estamos por dentro. Vamos a tratar de disminuir los jugos, aunque sean naturales. Yo la verdad prefiero y recomiendo más la fruta completa, porque así tú puedes aprovechar la cantidad de fibra que pueda tener esta fruta. Y al yo hacerme un jugo, pues igual y puedo hasta duplicar o triplicar las porciones recomendadas de fruta. Lavarnos las manos hoy en día es muchísimo, muy importante y debe de ser constantemente. Ducharnos después del trabajo, relaja e higieniza.
Es muy importante que nos relajemos también de esa manera y sobre todo, pues, por higiene. Preparar paletas de heladas, de limón, de naranja, que estos son muy ricos en vitamina C, los puedes endulzar con azúcar mascabado, miel, son bajas en calorías. Para el antojo, les digo, tengan opciones saludables, prácticas, ahí al alcance, en su refri, en su alacena, que nada más tengan que tomarlos y poderlos consumir. Lo que tengan ahí es lo que ustedes van a consumir. Entonces traten de tener opciones que realmente nos aporte algo nutricional. Si estamos viendo que retenemos líquidos, podemos consumir ciertos alimentos favorecedores que nos van a ayudar a bajar esta retención de líquido, como lo es la alcachofa, la jamaica, la manzana, el limón, el apio, ¿sí? Ahora, debemos de adaptarnos a una nueva realidad, ¿sí? Es muy importante que escribamos sus ventajas y desventajas, pero sobre todo las ventajas, y recordarlas cada vez que sea necesario. Cada persona tiene sus propias ventajas y desventajas de toda esta situación que estamos pasando. Es muy importante que recordemos sobre todo las cosas positivas, o sea, las ventajas que esto me puede traer a mi vida, ¿sí? Adaptarnos a unas nuevas estrategias de trabajo. Para ahorita los que estamos en casa y estamos que con las videollamadas o llamadas todo el día de trabajo, que no existe horario, trabajas muchísimo más que cuando no estabas en casa, ¿sí? Es muy importante que diario se tomen, aunque sea un momento del día, para que sí hagas la llamada con tus compañeros, pero que charlen de todo lo que quieran, pero que todo lo que hablen no esté relacionado con el tema COVID. Ni trabajo, por supuesto, ¿sí? Puede ser algo personal, cultural, algo de noticias, algo que alguien quiera compartir, familiar, pero no trabajo y no COVID, ¿sí? Como lo hacían cuando estaban en las oficinas, a veces cuando iban por el cafecito o algo, las pláticas, ¿sí? Esto es favorable para nuestra mente, para nuestra salud mental, ¿sí? Podemos apoyar a los productos locales, eso también es muy importante. Tratar de yo comprar cerca de mi casa lo que tenga disponible, ya sea el mercado o el súper, pero estar cerca de mi casa, al igual que empezar a apoyar lo que es comer o pedir de vez en cuando de algún restaurante que yo sé que cubren con las normas de higiene y de sanidad, y esto con la finalidad de, pues, de tratar de reactivar la economía en el país. Realizar respiraciones profundas o también conocidas como respiraciones diafragmáticas, unos minutos. Comienza con 1 minuto al despertarte, después al ratito cuando sientes que lo necesitas y ya te estás estresando por algo, regálate otro minuto de respiraciones diafragmáticas, ¿sí? Y esto te puede llevar hasta 5 minutos alrededor de todo el día y esto te va a ayudar mucho a controlar la ansiedad. Háganlo, es súper, súper importante que lo realicemos. Las emociones son estados de alertas que se presentan en el ser humano. Estas pueden ser positivas y negativas y es muy importante que nosotros tratemos de identificarlas, ¿sí? Y por último, vamos a tratar de sustituir esas frituras y empanizados por grasas buenas, grasas esenciales como lo son la nuez, el pistache, el cacahuate, el aguacate, el aceite de oliva. Debemos de consumir estas grasas buenas diario, ¿sí? Aquí les pongo unas imágenes de unos platillos para que vean que es muy fácil, muy práctico y no son alimentos caros y son alimentos disponibles que podemos llevar a cabo en nuestro día a día para poder yo tener una alimentación más equilibrada, desde el huevo, las quesadillas, el sándwich, son cosas prácticas, ¿sí? Las colaciones matutinas, nosotros tratamos de dar el yogur, que es muy importante ahorita también por los probióticos, la fruta, la verdura, ahí podemos agregar alguna galleta de avena, algunas barras de fibra, media mañana si me da hambre y mi cuerpo necesita de una colación, porque no a todas las personas les viene bien las colaciones, algunas sí, algunas no. La función de las colaciones es si la persona le da ansiedad y hambre a media mañana, y le viene bien para que en la siguiente comida, ya sea comida o cena, no llegue con tanta hambre y quiera duplicar o triplicar las porciones de la comida o cena. Y son 100, 150 calorías, energía justa que requiere para que tú controles esa ansiedad y puedas ir al siguiente alimento sin ningún problema. Y consumas y respetes las porciones, que las porciones es muy, muy importante.
Por la tarde sugerimos dar más verduras, como el pepino, la zanahoria, la jícama y todos los ácidos grasos esenciales, o sea, las grasas buenas como las nueces, las semillas, cacahuates, pistaches, almendras, semillas de girasol, porque estas nos dan un aporte de grasas buenas, esenciales, como omega 3, 6, y estas el cuerpo las aprovecha más nutricionalmente hablando por la tarde. Por eso las sugerimos después de la comida. En comida, yo siempre les digo, inicien que su entrada sean vegetales, porque como les había dicho, traten de comer vegetales en desayuno, comida y cena. Sí es fácil, sí se puede. En lugar de una sopa de pasta, sopa de verduras. O ensalada fresca, o ensalada cocida, sí, pero traten de incluir esas vitaminas y minerales que son frutas y verduras en desayuno, comida y cena. Y que esta sea su entrada. Y en opciones de comidas, como ven, son opciones muy prácticas, fáciles, con proteína al alcance y disponible para nosotros, ¿sí? En las cenas, opciones más ligeras, vegetales y sobre todo proteína vegetal, la proteína vegetal de alto valor biológico que son las leguminosas, el frijol, haba, lentejas. Lentejas es otro alimento superfoods que nos da un aporte adicional a ese sistema inmune que necesitamos fortalecer, ¿sí? Y bueno, yo adicional a las personas interesadas, me gustaría que si quieren dejarme sus datos, su nombre, su email, su teléfono, me gustaría yo regalarles ahorita en junio lo que es una lista de alimentos que son ricos en frutas y verduras. ¿Cuáles son los de temporada de junio? Me gustaría darles la lista del súper saludable, o sea, cuando yo voy al súper, ¿qué proteína es la buena? ¿Qué fruta? ¿Qué verdura? ¿Sí? ¿Qué grasas? ¿Qué carbohidratos? Etcétera. ¿Sí? Así adicional, las porciones de los alimentos que más consumimos. ¿Por qué? Porque las porciones son indispensables. El saber qué cantidad debo de consumir, porque si yo duplico o triplico las porciones, estoy duplicando o triplicando todo, las calorías, las grasas, etcétera, ¿no? Así como las recomendaciones nutricionales de esta cuarentena, pues a quienes están interesados, con mucho gusto yo se los hago llegar, ¿sí? Y bueno, pues aquí concluyo mi plática. No sé si espero haya sido de utilidad y que pues pasemos la información con lo que nos hayamos quedado en esta plática, difundámoslo a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y difundamos eso, la buena alimentación, los buenos hábitos, que de poquito en poquito, el cambio de hábito, nosotros podemos mejorar bastante nuestro estilo y nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias a la licenciada Rosario Jauregui Meléndez por esta excelente exposición y claro que todos queremos la lista, licenciada. Claro que sí, con mucho gusto. Al pendiente. Muchas gracias por tu plática. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, preciosa. También les comento que en este momento nuestros compañeros del staff hicieron una recopilación de sus preguntas que pusieron en la plataforma y mismas que serán respondidas por nuestra expositora. Me parece. Gracias, Angélica. Sí. Las voy a leer como me llegaron. ¿Cuándo deben de consumirse los probióticos? Es muy importante por eso es muy importante que veas al especialista que te los puede sugerir, que incluso puede ser un médico, un gastroenterólogo o una nutrióloga, para que de acuerdo a lo que hables con este especialista, sepamos si realmente es necesario o los necesita tu cuerpo, porque existen probióticos, existen prebióticos y existen lo que conocemos el yogur, que también tiene estos microorganismos vivos que nos ayudan a nuestra flora intestinal. Entonces, si eres una persona que generalmente no ha tenido como un estilo de vida más saludable, una alimentación más equilibrada, entonces sí sería indispensable, si incluso estás teniendo algún problema que, vaya, dijimos, ¿qué consecuencias de una desequilibrio de una microbiota? Pues son enfermedades gastrointestinales, desde colitis, gastritis, reflujo, acidez. Si tú ya tienes alguna cuestión gastrointestinal, seguramente sí requieres de algún probiótico. Y un probiótico puede ser desde, no sé si puedo decir marcas, bueno, de esos yogures así chiquititos que tienen muchos microorganismos.
que son probióticos, o incluso vienen los probióticos en pastillas, ¿sí? O en líquidos que podemos consumir como tratamiento formal, que esto nos puede llevar 1 semana, 2 semanas o hasta el mes, depende cómo tú te encuentres, o si tú sufres mucha o diarrea o estreñimiento, etc. ¿Vale? Entonces es acercarte al especialista con unas preguntas que te va a hacer para verificar si realmente ocupas un probiótico o si llevas un estilo, un equilibrio de alimenticio. A lo mejor no lo necesitas, y si no tienes ninguna de estas situaciones que acabo de comentar, a lo mejor nada más con los prebióticos. Los prebióticos es como el fertilizante para la flora intestinal, para nuestro intestino. Son alimentos que podemos consumir día a día como vegetales, como frutas, frutos secos. Estos ayudan, se colonizan en el intestino y ayudan a que aumente esa flora intestinal, o sea, las bacterias buenas. Y el consumo del yogur también es bueno porque también contienen estos microorganismos que también pueden ser muy favorables para tu colon. ¿Sí? Otra pregunta es, ¿qué hago si tengo problemas para dormir? Lo comentaba, pueden ser varias causas el hecho de que no, estés durmiendo bien. Verificar bien qué es lo que está pasando, si es tu entorno, si estás consumiendo estimulantes a cierta hora, estimulantes, café, refresco, chocolate, a cierta hora después de la tarde. Verificar tu estado emocional, si realmente necesitamos de tomar algunas consultas con los especialistas en este tema, que ya los mencionaba y que son muy importantes en la actualidad, que son los psicólogos, y verificar si realmente esa situación nos lleva al yo no poder dormir bien o tener insomnio, porque la pregunta fue muy general, ¿qué hacer si tengo problemas para dormir? Lo que comentaba, o sea, puedes ir al especialista, primero tratar de identificar qué es, si es el entorno, si estoy consumiendo algún estimulante, ¿sí? O verificar si lo de mis emociones, si requiero de alguna consulta, porque estos nos pueden ayudar, obviamente, a dormir mejor. Existen ciertas infusiones que son naturales y que también nos puede ayudar a tener un mejor descanso 3 horas antes, ¿sí? Como tila, melisa, ¿sí? Están muy disponibles. Otra pregunta es, cuando te prohíben alimentos por hipertensión, ¿es recomendable abandonar pan, sal, arroz, leche o hacerlo paulatino? Aquí en la cuestión de la hipertensión lo que hay que controlar mucho es el control del sodio o la sal, que es lo mismo. Esto lo podemos encontrar en muchos alimentos industrializados. Buscar el mejor pan, como decía, hay que equilibrar. Si yo voy a comprar un pan de caja, voy a comprar 2, el que tenga menos sodio, ¿sí? Arroz no tiene sodio. La leche, buscar el que tenga mejor equilibrio en sodio. Y el pan igual, sal, obviamente el control. No existe salero, no debe de existir salero en tu hogar, y debes de controlar mucho todos los productos industrializados que tienen una etiqueta nutrimental. Compáralos, porque a veces no nos damos cuenta y de poquito en poquito vamos consumiendo mucho sodio de muchos alimentos al día. Entonces, a lo mejor sal no nada más es yo agarrar la sal que conozco en grano y consumirla, no. O sea, el sodio es un alimento que le adhieren a muchos alimentos como un conservador. Entonces, por eso todos los productos industrializados lo tienen. Entonces, ¿cómo puedo yo tener una mejor elección, una elección inteligente? Comparando un producto con otro y eligiendo el que tenga menos sodio, en tu caso, que es si ya tienes diagnosticado hipertensión, obviamente con tu tratamiento farmacológico y una dieta baja en sal. ¿Los arándanos suben de peso? No. Los arándanos, de hecho, son superfoods, ¿sí? Los frutos rojos tenemos como pensamos que tienen más fructosa, más azúcar, porque toda la fruta tiene fructosa natural, pero de hecho los frutos rojos son los que tienen menos azúcar, menos fructosa, y son los más recomendables, ¿sí? Muchísimo más que otros frutos como el plátano, por ejemplo, que el plátano tiene muchísimo más azúcar, a lo mejor como el mango, ¿sí? Como el melón. No, los arándanos son muy buenos, de hecho los arándanos son superfoods, o sea, nos ayudan porque tienen un aporte nutricional y aparte un aporte adicional para el sistema inmunológico.
Es recomendable tomar proteínas si entrenamos en casa. Para esto es importante que acudas a un especialista, porque si estás teniendo un entrenamiento, tenemos que valorar qué entrenamiento estás haciendo, qué tipos de ejercicios aeróbicos, anaeróbicos estás haciendo, cuánto tiempo lo estás haciendo, si es pesas, cómo lo estás haciendo, con qué objetivo, si es para subir tu tejido muscular, ¿sí? Entonces, si es para subir tu tejido muscular, sí se hace un aumento en tu proteína, en la proteína de la ingesta diaria recomendada. Si realmente quieres aumentar el tejido muscular, la recomendación es de 1.4 a 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. ¿Sí? Si realmente tu intención es aumentar el tejido muscular. Si lo que quieres es conservarlo, la ingesta recomendada es de 1.2 a 1.4 de gramo de proteína por kilogramo de peso al día. ¿Sí? Pero sí acércate a un especialista para que te indique cuáles son las proteínas de alto valor biológico que te van a ayudar muchísimo más si tu intención es el aumento del tejido muscular. ¿Sale? Y por último, recomiendas los ayunos de 18 horas, los famosos o famosa dieta del ayuno intermitente, ¿verdad? Este es personal, se han visto muchos casos que sí ayudan incluso para enfermedades como Parkinson, sí es recomendable en esos ayunos alargados. Y esto es lo mismo, tienes que ir con un especialista para que el especialista te conozca ciertos aspectos, incluyendo tus estudios bioquímicos para ver cómo estás por dentro y si eres o no candidato a este tipo de dietas de los ayunos, porque para algunos sí puede ser favorable, pero para algunos no. Y menos si tuvieses alguna condición física o patológica, no tendríamos que conocerte. Acércate a un especialista, incluso puede ser nutriólogo, puede ser un médico nutriólogo, o incluso también te puedes acercar a un médico bariatra. Todos estos especialistas te pueden ayudar y decir, sabes, que si eres candidato o no eres candidato a este tipo de dietas que son, pues, un poco diferentes y drásticas, igual que la keto o cetogénica, que es una dieta muy famosa ahorita, es con una baja de carbohidrato impresionante y que igual que a algunas personas les va muy bien, pero otras personas no son favorables. Por eso siempre tienes que acudir al especialista para que te hagan los estudios correspondientes, te valoren y te puedan decir si eres o no candidato a este tipo de dietas. Y pues creo que son todas las que me han llegado. Muchas gracias por sus preguntas, por su interés. Espero haberlas resuelto. Sí, preciosa. Muchas gracias. Gracias a ti, Angie. Y no sé si nos puedas responder algunas otras que aparecieron aquí en el chat. Por ejemplo, nos ponen cuáles son los mejores sustitutos de azúcar y cuál sería la cantidad recomendada por día. Ok. Híjole, se van a espantar como yo me espanté con las recomendaciones de la ingesta. La ingesta de sustitutos, de acuerdo a la ingesta diaria, son en microgramos y los sustitutos que aconsejan es el aspartame, la sacarina, la sucralosa y la stevia. Pero lo curioso aquí es que la ingesta diaria, por ejemplo, de stevia, que es el que está más de moda por ser un sustituto natural, que generalmente no lo encontramos tan natural, la verdad. Si lo encontramos verde es natural, si no está verde no es natural, así de fácil. Y si no es natural, la recomendación son como 230 microgramos, cuando el sobrecito trae 1 gramo, o sea, es como un cuarto del sobrecito. Y entonces en el aspartame o la sucralosa, que es el Splenda, la recomendación es mayor, es casi 700 microgramos, o sea, casi 3/4 del sobre, porque el sobre sigue siendo 1 gramo. ¿Sí? Entonces, sí está difícil, ¿verdad? Sería como la división del sobre porque es la ingesta diaria, o sea, al día, es lo recomendable. Ok, muy bien. Aquí tenemos otra pregunta y nos pone Víctor Manuel Alcalá que si el ayuno intermitente en esta época de COVID es malo. No, es justo lo que acababa de contestar con el ayuno, la pregunta del ayuno de 18 horas.
es justo lo que comenté. Para algunas personas puede ser favorable, para algunas otras personas no. Realmente tienes que acercarte al especialista para que te evalúen, te hagan los estudios correspondientes y puedan decirte si eres o no candidato para este tipo de dietas, que son diferentes. Ok. Beatriz Gámez pregunta si tengo alergia a la fruta, ¿cómo se puede sustituir esa vitamina? ¿Alergia a toda la fruta? Eso nunca lo había escuchado. ¿Sí? ¿A toda la fruta? Ahorita esperamos a que nos conteste y también, si no le vamos a contestar también por correo electrónico, pasamos a otra pregunta. Bueno, a ver. Pues cuando son alérgicos a ciertas frutas, pues la cubres con el requerimiento de las otras frutas, pero nunca he visto un caso en estos 10 años que alguien sea alérgica a toda la fruta. Si es así, lo único que podemos hacer es con complementos alimenticios para poder cubrir ese requerimiento de vitaminas y minerales que nos puede aportar la fruta y adicionar con otros alimentos el consumo que me estoy limitando con la fibra por no consumir la fruta. Ok, muy bien. Hay una pregunta de Altagracia Morales, es un poco relacionada con los ayunos. Dice, hoy en día ha estado circulando información sobre los ayunos prolongados, de acuerdo al premio otorgado en 2015 a un doctor de Japón. ¿Es recomendable realizar este tipo de ayunos hasta por 18 horas? Es lo mismo. Tenemos que ir con el especialista porque cada cuerpo es tan diferente que incluso para las famosas dietas, tanto del ayuno como de las dietas, como comentaba ahorita, las dietas del ayuno intermitente, al igual que las keto o cetogénicas, que son las que están más famosas ahorita, más de moda, cada cuerpo es diferente. Entonces, realmente necesitas ir al especialista, necesitas una valoración y también necesitas ciertos estudios de laboratorio y necesita que el especialista te diga si eres o no candidato a poder realizar este tipo de dietas. Y eso también va a ser en cuestión de todos los aspectos que vemos en consulta, aspectos clínicos, bioquímicos, ¿sí? Antropométricos. Son muchos aspectos que vemos en la consulta que realmente necesita que un especialista le diga si eres candidato, si puedes hacerlo y hacerlo con un especialista, porque con ese tipo de dietas necesitas un control más cercano con el especialista para verificar que realmente la estés haciendo bien, la estés haciendo bien y que realmente tu cuerpo esté funcionando bien, que no tenga ninguna complicación el hacerlo. Muy bien, licenciada. Tenemos más preguntas, pero se nos acabó el tiempo de la sesión. Solamente Lupita nos comenta que cómo pueden contactarte a través de alguna cita privada, alguna recomendación que les pudieras o consulta realizar. Claro que sí, les puse mis datos en la presentación, no sé si se le van a hacer llegar la presentación a todos los integrantes. Les puse todos mis datos, mi nombre, mis redes, incluso mi teléfono particular, mi mail, para que se acerquen a mí y me digan, yo estoy interesado en que me des lo que dijiste que me ibas a regalar, ¿verdad? Claro que sí, con mucho gusto. Porque eso nos va a ayudar y es como que un empuje o un motivo para que nos ayude y decir, ¿sabes qué? Ya viendo las listas que yo te envié de manera gratuita para que te animes a poder cambiar con eso. Puedes empezar a cambiar algunas cosas que a lo mejor no estamos haciendo de la mejor manera. Yo ahorita en la actualidad estoy dando consultas en línea solamente. Estoy en mis redes sociales haciendo los famosos retos para animarte a cambio de hábitos de esos 21 días. Y puedes contactarte directamente conmigo y actualmente también tengo muchas promociones en las consultas en línea por lo mismo que necesitamos apoyarnos todos en esta situación que estamos pasando. Ok, excelente opción. Muchas gracias, licenciada. Es un placer escucharte. Las preguntas que se quedaron pendientes se las vamos a hacer llegar a la licenciada para que nos pueda apoyar en contestarlas. Con mucho gusto. Gracias, gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación nuevamente a todos, a Francisco, Angélica, Jesús, Irene. Muchas gracias por invitarme a la plática. Espero haya sido de gran utilidad y les digo, pues hay que reproducir esta información a todos nuestros seres queridos para que no se quede aquí. Seguro que sí. Gracias. Les comentamos a todos que vamos a hacerles llegar la presentación del día de hoy a su correo electrónico que registraron.
así como la grabación de la conferencia, y también nos vamos a poner de acuerdo con la licenciada para que les envíe su regalo que nuestra expositora nos compartió el día de hoy con la lista del súper saludable. Antes de proceder a la clausura, les agradecemos a los más de 180 asistentes que tuvimos en esta productiva y gran reunión empresarial. De manera especial, saludamos a las empresas socias de la Unión Industrial del Estado de México y también a las empresas que nos acompañan por primera vez. Les enviamos también un cordial saludo y las invitamos a formar parte de la organización. Con mucho gusto nos pueden contactar. Finalizamos con la clausura de esta sesión, para lo cual presento al ingeniero Enrique Meisgueiro Soto. Él es nuestro presidente de la Comisión de Vinculación Educativa e Innovación de la Unión Industrial del Estado de México. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Angie. Buenas tardes a todos los socios e invitados que nos acompañaron a la conferencia Alimentación Saludable en esta cuarentena, impartida por la licenciada en Nutrición Rosario Jáuregui Meléndez, jefa del Departamento de Dietología en Harmonic Clinic. Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar a la licenciada Rosario Jáuregui, quien nos compartió información muy útil, oportuna, relacionada con cómo tener una alimentación más equilibrada. Nos habló sobre la importancia de fortalecer nuestra flora intestinal, los hábitos que pueden fortalecer nuestro sistema inmunológico, los hábitos que debilitan nuestro sistema inmunológico y la importancia del ejercicio, de realizar ejercicio para fortalecer nuestra salud. Y algo muy importante, resaltó la importancia de adaptarnos a esta nueva realidad, pensar que podemos aprovechar que hay cosas positivas que también han surgido en estos días, que son cosas que son favorables para nuestra salud mental. En la Unión Industrial del Estado de México trabajamos todos los días para identificar las oportunidades que van surgiendo en nuestro ambiente económico y en los municipios que conforman el Estado de México. Y lo hacemos para colocarlas en forma oportuna con nuestros socios y con la sociedad en general. Y también trabajamos diariamente para identificar propuestas que amortigüen las amenazas que se van presentando en estos tiempos de COVID-19. Con anterioridad les hemos compartido que en la UNIDEM estamos convencidos en la importancia de visualizar y trabajar en 3 retos. 1. Incrementar la probabilidad de asegurar nuestra supervivencia. ¿Cómo? Siguiendo los protocolos y lineamientos de seguridad sanitaria, alimentándonos en forma saludable, hacer ejercicio, no estresarnos, y como lo vimos también en otras conferencias, pues aprovechar para redefinir propósitos, metas, proyectos de vida. 2, asegurar la continuidad de las operaciones en nuestras organizaciones. Y 3, vivir con buen ánimo y con entereza. Hoy nos lo volvió a compartir la licenciada Rosario Jáuregui cuando nos dijo que tenemos que aprender a convivir con el coronavirus SARS-CoV-2 COVID-19. Nuevamente felicitamos a nuestra invitada el día de hoy, a la licenciada Rosario Jáuregui, por la valiosa información que nos compartió en su conferencia. Nos dará mucho gusto que nos acompañen en las siguientes conferencias, cursos y eventos. Siendo las 13:26, damos por clausurada esta conferencia. Buenas tardes. Sigamos los lineamientos y protocolos de seguridad sanitaria en nuestros entornos laborales, en nuestros domicilios, y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.